necesiten, ya saben. Voy a hablarles acerca de la manejo, o sea, del diagnóstico, abordaje, diagnóstico terapéutico de la hiperplasia prostática. Si tienen preguntas, yo creo que pues, bueno, hasta el final, o no sé cómo se quieran organizar. Darinka, hasta el final. Sí, yo creo que al final. Ok, es que me está traicionando la computadora para variar el puntero. Bueno, empezando con lo más divertido, la anatomía de la próstata. Bueno, la próstata, como ya todos sabemos, es un órgano que está localizado aquí debajo de la vejiga, que a Diosito se le ocurrió ponerlo aquí debajo de la vejiga y por eso es que da tantos problemas cuando la próstata esté creciendo, porque hay una obstrucción del flujo de la orina. Normalmente en una persona como de unos 20 años, la próstata llega a pesar 20 a 30 gramos. Eso es lo que nosotros lo podemos considerar como un volumen normal. Ustedes en ocasiones van a ver que les reportan a la próstata en gramos o se los reportan en centímetros cúbicos. Viene siendo lo mismo porque teóricamente tiene el mismo peso, la misma densidad que el agua. Entonces, con una fórmula que se hace ahí cuando les hacemos los ultrasonidos prostáticos, es que les reportamos el tamaño de la próstata. Entonces ustedes o sea, si les dicen centímetros cúbicos o gramos, se interpreta igual. Y entonces el valor normal o el tamaño normal de la próstata es de 20 a 30 gramos. Dentro de lo relevante de la anatomía de la próstata, y más o menos para que se entienda el asunto de la hiperplasia, la próstata se divide en varias zonas, o sea, en varias zonas anatómicas que tienen desde importancia tanto anatómica como patológica, porque dependiendo de la enfermedad es la zona de la próstata que se afecta. Primero, bueno, si lo ubico, estas son las vesículas seminales y esta es la uretra. La zona que está más pegadita a la uretra y rodeándolo se llama la zona de transición. Esta zona de transición es la que crece en la hiperplasia prostática. Entonces, al crecer alrededor de la uretra va a crear un efecto anatómico compresivo sobre la uretra, porque la uretra es un tubito que se va a comprimir mientras esta zona de transición va creciendo. También está la zona central, que esta para nosotros no tiene tanto problema por sus patologías, y rodeando tanto a la zona de transición como a la zona central se encuentra la zona periférica. La zona periférica, la enfermedad que le da a la zona periférica es el cáncer de próstata. Es por eso que, como vemos, es la más externa y por eso es posible que cuando nosotros hacemos, el recto estaría aquí atrás, que cuando nosotros hacemos el tacto rectal podemos palpar esta zona de la próstata y si tiene cáncer o algo vamos a detectar alguna alteración. Esto no significa que a la zona de transición no le pueda dar cáncer y a la zona periférica no tenga crecimiento hiperplásico, pero por lo general el problema de la hiperplasia es por el crecimiento en específico de esta zona y por lo tanto va a causar obstrucción en el tubito o en la uretra y va a causar el problema al flujo, a la salida de la orina. Ahora, la hiperplasia prostática, bueno, hay diferentes definiciones de la hiperplasia prostática, pero en sí es un conjunto de síntomas, un conjunto de datos patológicos y un conjunto de datos hallazgos en exploración física o en el ultrasonido. La hiperplasia prostática es un diagnóstico clínico por síntomas obstructivos, dado por síntomas obstructivos urinarios. O sea, nosotros no tenemos que tener el reporte de patología que diga que el paciente tiene hiperplasia prostática. El diagnóstico lo podemos hacer únicamente clínico con los síntomas que el paciente presenta, obviamente descartando alguna otra patología. El término hiperplasia en sí es un diagnóstico histológico, ese es el aumento en el número de las células. Acuérdense, porque muchas personas le dicen hipertrofia prostática, no es un término adecuado. Hipertrofia significa que es un aumento en el volumen o el tamaño de la célula. Hiperplasia es un aumento en el número de las células y es lo que ocurre cuando es una hiperplasia prostática. Y también se define como hiperplasia prostática cuando nosotros le checamos al paciente la próstata por medio de un ultrasonido prostático o un tacto rectal y encontramos que la próstata está normal o que está aumentada de volumen. Histológicamente se caracteriza por una proliferación anormal de las células tanto del epitelio
de las glándulas prostáticas como del estroma. La próstata, o sea, todo esto está compuesto tanto por glándulas como estroma fibromuscular. Un crecimiento de ambas, todas estas células son las que nos dan la hiperplasia prostática. Y a los síntomas ocasionados por la hiperplasia prostática, o sea, por el crecimiento desordenado y no organizado de las células, de las glándulas y del estroma, nos va a dar el complejo o el conjunto de síntomas que comúnmente conocemos como síntomas obstructivos urinarios bajos o síntomas del tracto urinario inferior, o lo que también antes se llamaba mucho como prostatismo, que es un término que ya no se utiliza mucho, pero a esto se refiere, a los síntomas obstructivos urinarios causados por el crecimiento de la próstata. Lo que sí es muy importante saber es que no todos los pacientes que tienen hiperplasia, o sea, no todos los pacientes a los que les detectamos en un ultrasonido una próstata grande de 50 gramos van a tener síntomas obstructivos. Hay pacientes que están completamente asintomáticos. Y también es muy importante saber que no todos los pacientes con síntomas obstructivos, que ahorita vamos a ver a cuáles me refiero, son secundarios a hiperplasia prostática, ya que hay algunas otras patologías como estenosis de uretra, como alteraciones neurológicas que nos pueden dar sintomatología obstructiva. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperplasia prostática? ¿O qué es lo que nos da este crecimiento desordenado en el número de las células? Es un proceso que es totalmente hormonalmente dependiente de la testosterona y de la dihidrotestosterona. O sea, para que ocurra hiperplasia, el hombre tiene que tener testosterona y dihidrotestosterona. O sea, nadie se salva de la hiperplasia a menos que estén castrados desde chiquitos. ¿Qué es lo que sucede? Aquí están las células estromales y las células epiteliales. La testosterona se une a la membrana celular y la enzima 5-alfa reductasa, que se las menciono yo porque es un sitio blanco para el tratamiento de la hiperplasia prostática. La 5-alfa reductasa va a convertir a la testosterona en dihidrotestosterona, que este es un metabolismo que es más fuerte o más activo que la testosterona en sí misma. Y ambas, tanto la dihidrotestosterona como la testosterona, van a entrar, bueno, al núcleo y se va a producir va a aumentar la producción de factores del crecimiento, que son los que van a hacer que la próstata tenga este crecimiento, o sea, de una próstata normal, en la que aquí vemos nosotros la próstata con un conducto o con la uretra prostática totalmente libre, a una próstata hiperplásica por el crecimiento desordenado tanto de las células estromales como de las células epiteliales, y que nos van a producir una obstrucción mecánica. Bueno, aquí nosotros vemos cómo el crecimiento de la próstata es que nos produce esta obstrucción mecánica, o sea, es pura mecánica al flujo urinario. Si ven, aquí por ejemplo no es una próstata tan grande, pero con que tengan un crecimiento de 10 gramos en esta manera, hacen un efecto de válvula y nos va a obstruir el flujo de la orina. Pueden ser lóbulos intravesicales muy grandes o lóbulos aquí intraprostáticos, que aunque no sea un crecimiento muy exagerado como este que estamos viendo acá, el paciente puede llegar a presentar síntomas obstructivos. Otro componente de la fisiopatología de la hiperplasia prostática va a ser una hiperactividad de los receptores alfa que están localizados tanto en el cuello de la vejiga como en la próstata, en el estroma fibromuscular. O sea, aquí nosotros tenemos las glándulas rodeadas de estroma fibromuscular. Entonces, estos receptores, que aquí están en amarillo, una hiperactividad de estos receptores hace que se contraiga el músculo liso del cuello de la vejiga y del estroma fibromuscular de la próstata, y también nos van a causar una obstrucción del flujo urinario. Si nos acordamos nosotros, la estimulación de los receptores alfa de todo el cuerpo van a producir contracción del músculo liso, que aquí en esta contracción del músculo liso es donde afecta al funcionamiento de la salida de la vejiga, actuando sobre el cuello vesical y la próstata.
También nos van a producir midriasis, vasoconstricción y contracción del esfínter urinario, como les digo, y anal, que este es el efecto de, o lo que se le conoce como la reacción de huida por la estimulación del simpático. Entonces vemos que para la sintomatología o la génesis de la hiperplasia prostática o de los síntomas urinarios producidos por la hiperplasia prostática, ahora sí ya me dejo, por fin, tenemos tanto a la producción, a la obstrucción mecánica generada por el volumen prostático, así como el aumento del tono liso mediado por los receptores alfa, y estos nos van a dar en conjunto a los síntomas urinarios obstructivos bajos. Ahora, de la epidemiología, bueno, a todos los hombres, todos, el crecimiento de la próstata inicia aproximadamente a los 40-45 años, pero la sintomatología se va a dar principalmente en la octava década de la vida, por ahí de los 70 años. Si nosotros le hacemos autopsias a todos los, bueno, en los estudios de las autopsias se ha visto que hasta un 50% de los hombres a los 60 años y hasta un 90% de los hombres a los 85 años van a tener hiperplasia prostática. Como vemos aquí en estas gráficas, en esta son estudios que se hicieron en autopsias. Vemos la prevalencia de diagnóstico de hiperplasia prostática histológicamente, y vemos cómo es que va aumentando conforme va aumentando la edad. Aquí a partir de los 40 años hay un incremento del diagnóstico histológico de hiperplasia prostática en autopsias, así como también en autopsias el peso de la próstata va aumentando a partir de los 40 años, se va incrementando de una manera exponencial. En cuanto a los cambios histológicos, bueno, aquí nada más para que vean, esta es una próstata, un corte, una próstata normal, en la que vemos el estroma fibromuscular, y estas son las glandulitas de la próstata que están formadas por células, es un epitelio cilíndrico. Cuando existe hiperplasia, las glándulas o empieza a haber mayor formación o mayor número de células de este epitelio cilíndrico, y lo que hace es que va creciendo y se tienen que ir como que doblando hacia adentro porque pues para afuera no se pueden expander, así como un aumento en el estroma fibromuscular, y también histológicamente los cuerpos que se llaman cuerpos amiláceos, que es por la producción de aquí de las células de las glándulas prostáticas. Entonces, el cuadro clínico, ¿cuáles son los síntomas urinarios obstructivos bajos de los que les he estado hablando y que todos ustedes conocen? Los dividimos principalmente en dos grupos de síntomas: los síntomas de almacenamiento y síntomas de vaciamiento. Los síntomas de almacenamiento es porque la vejiga está muy tensa, por así decirlo, no puede contener se está volviendo una vejiga muy musculosa o muy hiperactiva. Y los síntomas de vaciamiento es cuando reflejan la obstrucción que está el paciente teniendo a la hora de que sale la orina. Los síntomas de almacenamiento, bueno, es urgencia, a cada rato al baño, que gana la necesidad, perdón, imperiosa de ir a orinar, ir a cada rato al baño, la frecuencia, incontinencia de urgencia en algunos pacientes, el levantarse muchas veces en la noche a orinar, que esto es lo que más le molesta a los pacientes, y también ardor al orinar. Y los síntomas del vaciamiento, es decir, el causado por la obstrucción mecánica de la próstata, es buen retraso en el inicio de la micción, intermitencias, es un chorro que empieza, se corta, el tener que pujar, el chorro muy delgado y sin fuerza, gotitas al final, y que el paciente sienta que no vacía completamente la vejiga. Dentro de las complicaciones a largo plazo, cuando son pacientes que no se han atendido y que estoy muy segura que a ustedes ya les ha tocado ver, nosotros vemos mucho esto es un globo vesical ya crónico. Bueno, la retención urinaria aguda o crónica. La crónica pues afecta más porque por lo general aquí los pacientes ya tienen hidronefrosis o incluso pueden llegar a tener falla renal cuando ya es una obstrucción muy crónica. También infección de vías urinarias de repetición causadas tanto por la presencia de orina residual, que aunque no sea muy significativa para que se vea como un globo, pero si ya tenemos arriba de unos 200 mililitros de orina, nos pueden estar dando infección de vías urinarias, sangrado por la misma hiperplasia, litiasis vesical por la obstrucción crónica de orina y, bueno, como ya les dije, falla renal. Dentro de la escala que nosotros podemos usar para valorar a un paciente con hiperplasia y saber qué tan graves son los síntomas que él tiene, pues digamos, ya muchos lo conocen, es el IPSS,
Este es un score que se utiliza en el cual se le pregunta a los pacientes acerca de lo que viene siendo el tenesmo, polaquiuria, intermitencia, frecuencia, el chorro débil, el pujo y otra, y la nicturia. Y aparte se le agrega otro que es la calidad de vida, o sea, con estos síntomas que usted tiene, está contento, puede estar dispuesto a vivir así el resto de su vida. Esto es porque esta pregunta nosotros la usamos para saber qué tipo de tratamiento le vamos a dar al paciente. Aquí es un poco difícil entender o decirle al paciente, a ver, nunca, menos de una de 5 veces, menos de la mitad del tiempo, alrededor de la mitad del tiempo. O sea, si nosotros le decimos eso al paciente, nos vamos a tardar mucho tiempo en hacer este cuestionario, y el paciente pues, se va a desesperar, ¿verdad? También por estarnos interrogando tanto. O tan específico. Este es un cuestionario que se utiliza más que nada tanto para decidir el tratamiento del paciente y también para cuestiones de investigación, para valorar la respuesta de ciertos medicamentos o de ciertas cirugías. Les damos un puntaje a cada casilla que el paciente nos haya respondido y entonces ya decimos que si de 0 a 7 la sintomatología es leve, de 8 a 19 moderado y sí. Perdón, ¿preguntas? No. Y de 20 a 35 es una sintomatología severa. Aquí de esto nos sirve para nosotros porque los pacientes que están aquí en 0 a 7 puntos los podemos manejar de una manera conservadora, no necesariamente tenemos que estar dando medicamento, pero esto depende mucho de qué tan contento o insatisfecho se encuentra el paciente con los síntomas que tiene. Si es un paciente de 80 años que presenta síntomas moderados, por ejemplo, ellos pueden decir, oye, pues a mí no me afecta mi calidad de vida el tener que pujar, no me afecta levantarme en la noche porque en realidad yo orino en un pato, o sea, a ellos dicen, a mí no me interesa tomar medicamento. En cambio, si tenemos un paciente de 50 años que tiene una vida económicamente activa y más activa que un paciente de 80 años, él puede tener síntomas leves y que para ellos ya se considere como no es posible para mí estarme levantando una vez en la noche o que sea un chorro tan delgado o tardarme tanto cuando estoy yendo al baño. Dentro de los factores de riesgo para hiperplasia prostática, pues prácticamente todos los hombres. Edad arriba del 40 años y testículos funcionantes. Ni Brad Pitt con toda su perfección se va a escapar de la hiperplasia prostática, si no es que ya, o sea, prácticamente todos los hombres tienen riesgo de desarrollar hiperplasia prostática. También se ha mencionado el síndrome metabólico, la historia familiar de hiperplasia prostática, obesidad, principalmente la obesidad abdominal y la raza negra, y también se dice que los hispanos, esto comparado con los europeos. En cuanto a la prevención de la hiperplasia prostática, digo, no es algo que esté tan bien estudiado, pero bueno, las guías de práctica clínica nos dicen que hay que recomendarle al paciente mantener el peso ideal, ejercicio y una dieta baja en grasas y proteínas de origen animal. O sea, prácticamente llevar una vida sana es la manera de poder prevenir de alguna manera la hiperplasia prostática, pero pues prácticamente ningún hombre se escapa. ¿Cuál va a ser el abordaje diagnóstico que le vamos a dar nosotros a los pacientes a los que sospechamos que tienen hiperplasia o que llegan al consultorio quejándose pues de sintomatología obstructiva? Primero es una historia clínica completa como en todos los abordajes diagnósticos de las enfermedades. Aquí nosotros nos tenemos que enfocar mucho en la ingesta de líquidos. Hay pacientes que aunque no tengan hiperplasia prostática, se quejan mucho de que se levantan en la noche y nosotros ya le estamos echando la culpa a la próstata, pero resulta que el paciente está acostumbrado a tomarse un café en la noche o piensan que un té, porque un té no es tan malo como un café, siendo que también es diurético. A los pacientes tenemos que recomendarles nosotros que después de las 3 de la tarde eviten toda ingesta de sustancias que pudieran llegar a ser diuréticas, como los refrescos, como el café, como el té, o los refrescos que están como el Gatorade, que luego les pueden producir mucha diuresis. También es importante preguntar sobre medicamentos que pueden afectar la mecánica miccional, como los medicamentos anticolinérgicos o como por ejemplo los antidepresivos que afectan la contracción de la vejiga,
Bloqueadores de canal de calcio que se utilizan para la hipertensión afectan también la contractilidad de la vejiga, y el uso de alfagonistas como los medicamentos para la gripa. Entonces, primero descartar que los síntomas que tenga el paciente no sean secundarios a otra cosa y no necesariamente hiperplasia prostática, o que incluso el paciente puede tener su hiperplasia prostática y aparte exacerbación de la sintomatología por este tipo de cosas que pueden ser completamente controlables. Dentro del abordaje diagnóstico inicial, siempre examen general de orina para detectar posibilidad tanto de microhematuria o una infección urinaria, urocultivo para descartar una infección urinaria, y también muy importante ver la química sanguínea que no ande con la creatinina, el BUN o la urea elevados, porque si están elevados en un paciente que llega inicialmente, ya nosotros nos vemos obligados a descartar que esta elevación de azoados no vaya a ser secundaria a una uropatía obstructiva o una hidronefrosis generada por la hiperplasia prostática. Dentro de las situaciones que tenemos que preguntarle al paciente y que pueden afectar la micción y que muchas veces no lo preguntamos, y hay veces que corrigiendo esto, aunque el paciente tenga hiperplasia prostática, podemos controlar la sintomatología. Como ya les dije, el horario y tipo de líquidos ingeridos. Cuando un paciente tiene nicturia, hay que decirles que 3 horas antes de acostarse ya cero líquido, cero. Si tienen que tomar pastillas en la noche con un traguito de agua, y de ser posible modificar ciertas pastillas que se pueden tomar a mediodía o en la mañana para evitar que haya mucha ingesta de líquidos en la noche. Y como ya les dije, después de las 3, 4 de la tarde ya diuréticos ya no, ya nada de café, ya nada de té, nada de refrescos. Si el paciente toma diurético, evitar que el paciente tome los diuréticos en la noche, sino que se los tome en la mañana. Y como ya les dije, preguntar sobre los medicamentos que afectan la micción. También los antihistamínicos pueden aumentar el tono del cuello de la vejiga. Para los medicamentos para la gripa y los antidepresivos incluso nos pueden llegar a ocasionar retención urinaria. Si el paciente tiene edema de miembros pélvicos secundarios a insuficiencia venosa, pues aunque no tenga hiperplasia prostática, cuando el paciente se acueste, este líquido que se juntó aquí en el tercer espacio va a empezar a circular, se va a meter a la sangre, se va a ir a los riñones y se va a producir orina. Entonces, dentro de lo posible, también controlar esto por medio de medidas de ejercicio, de medidas de compresión, porque en ocasiones les estamos dando tratamiento para la hiperplasia y decimos, bueno, pues ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Pues porque tienen otras cosas, y es en lo que sí quiero hacer mucho énfasis de preguntarle todas estas cosas a los pacientes. También pacientes con diabetes descontrolada van a tener polaquiuria, y los que tienen insuficiencia cardíaca pues igual van a tener edema de miembros pélvicos y en la noche van a empezar a producir más orina. También hay pacientes que se quejan mucho de que no alcanzan a llegar al baño, o que sienten que van muy repetidas veces al baño, pero en realidad el problema es que, pues de que le dan ganas de orinar al paciente, y de aquí a que se levanta, que agarra el andador o que camina hacia donde está el baño, ya le ganó más y el paciente tiene urgencia. Entonces también esto lo tenemos nosotros que ver, así como enfermedades neurológicas que pueden dar problemas para la micción. Los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson tienden a tener una vejiga hipercontráctil. Así como se contraen, como tienen ese problema muscular, son pacientes que tienen que ir al baño cada media hora, y es por el Parkinson. Pacientes ya de edad que tienen lesiones vasculares cerebrales, ya sea isquémicas o hemorrágicas, también les pueden dar una vejiga neurogénica con problemas para la micción. Y los pacientes que tienen lesiones medulares, hay que preguntar si tuvieron alguna cirugía previa, si tienen hernias, si tienen instrumentación de la columna. Dentro del abordaje diagnóstico, bueno, sí, el tacto rectal. Aquí más que nada, a esto es lo que les decía yo, esto de aquí viene siendo la zona periférica, y es por eso que nosotros podemos palparla al tacto rectal. La importancia del tacto rectal es el tamaño de la próstata, si es una próstata de 2 o 3 traveses de dedos, que sería una próstata normal, o ya una próstata más grande. Aquí estamos hablando de hiperplasia. Claro que esto es muy subjetivo. La consistencia y la presencia o no de nodulaciones que nos haga pensar en el cáncer de próstata. Algo aquí también, el antígeno prostático específico. Bueno, ya sabemos que los valores totales, el valor normal es arriba de 4 nanogramos por mililitro, y que siempre es importante pedir el total y la fracción libre.
Aquí lo que es muy importante a la hora de que nosotros hacemos el abordaje y decidimos tomarle el antígeno prostático al paciente, es que tiene que ser en pacientes que tienen una expectativa de vida mayor a 10 años. A eso se refiere también, por ejemplo, el screening del cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque si un paciente no tiene una esperanza de vida mayor a 10 años, nosotros les hacemos un estudio de antígeno prostático y resulta que está elevado, ¿no? Que sospechamos nosotros que tiene cáncer de próstata, no está muchas veces justificado someterlo a la biopsia de próstata o a un tratamiento curativo de cáncer de próstata porque a este paciente es muy probable que el cáncer de próstata no lo vaya a matar. Entonces, si nosotros le hacemos un antígeno a una persona con expectativa, un paciente con insuficiencia renal, que ya está con diálisis, que es muy probable que no está en programa de trasplante renal, que no tiene una expectativa de vida mayor de 10 años y le salen 15 o le salen 10, y el paciente va a decir, oiga, bueno, doctor, ¿y ahora qué hacemos? Híjole, pues es que no, ¿para qué le hago una biopsia? ¿Para qué lo esto si no lo vamos a operar? Entonces, yo sé que no estamos hablando de cáncer de próstata, pero el antígeno prostático es parte del abordaje que nosotros le vamos a hacer al paciente y lo tenemos que tomar muy, muy en cuenta. Y de hecho, en las guías de la AUA nos dicen que esta decisión de tomar o no el antígeno prostático en un paciente debe ser discutido con él, esa decisión. Claro que si es un paciente de 50 años, indudablemente hay que tomarle el antígeno prostático, ¿verdad? Aquí también tener mucho cuidado que cuando nosotros si llega el paciente y resulta que es un paciente que recién tuvo una retención de vías urinarias, que le pusieron una sonda, o es un paciente que va saliendo de una infección urinaria o trae una infección urinaria activa, no pedirles el antígeno prostático, sino más o menos como hasta 1 o 2 meses, porque va a salir elevado y nada más nos vamos a asustar todos y se va a asustar el paciente. Entonces aquí sí ser muy cautelosos y esperar. Dentro de los estudios que les comento, también de cajón a todos los pacientes, todo lo de acá es de cajón, todo. Es el ultrasonido vésico prostático. Muy importante cuando nosotros pedimos el ultrasonido, que nos midan, por favor, la capacidad vesical, o sea, cuánto le cabe de orina al paciente y la orina residual, porque la orina residual para nosotros es el estándar para, bueno, no es el estándar, pero es una manera en la que nosotros vamos a decir si el paciente se tiene que operar, aunque la próstata no esté muy grande, pero sí le está causando mucha obstrucción, o, por ejemplo, si nos reportan una orina residual muy alta, pues sospechar que el paciente puede estar teniendo ya también hidronefrosis porque ya la capacidad vesical ya se vio rebasada, está teniendo reflujo vesicoureteral. O sea, es muy importante para nosotros saber la orina residual y también porque parte del tratamiento es controlar las contracciones de la vejiga. Si es una vejiga que ya no se está contrayendo bien y yo quiero que el paciente no esté yendo tantas veces al baño, no le puedo agregar un medicamento que inhiba las contracciones de la vejiga, porque si ya tiene orina residual, arriba de 100 mililitros, de 150, y luego yo aparte le doy medicamento que inhiba las contracciones de la vejiga, voy a empeorar la situación y voy a predisponer al paciente que tenga retención y infecciones urinarias de repetición. Aquí por lo que vemos nosotros, pues es una próstata de aproximadamente unos 40, 50 gramos, o sea, podemos nosotros detectar este problema, o por ejemplo, ven aquí una superpróstata de como unos 150 gramos. Esto también para nosotros, bueno, sirve el tamaño de la próstata para decir el abordaje terapéutico. El volumen prostático es para saber qué tipo de medicamentos vamos a utilizar, y aquí el punto de corte son próstatas de 40 gramos, y eso es para que también, o sea, todos, esto es para desde el primer contacto el paciente ya reciba su tratamiento. A diferencia de entonces es para decidir el tratamiento médico, o cuando nosotros decidimos operar un paciente, decir si al paciente se le va a hacer una resección transuretral de próstata o se le va a tener que hacer una cirugía abierta porque la próstata está muy grande y no se puede operar por RTU. El ultrasonido renal no está indicado en todos los pacientes, pero si se lo pueden hacer es lo mejor, porque así ya saben ustedes si el paciente tiene un riñoncito normal o tiene un riñón con hidronefrosis, que significa que la vejiga se está quedando con orina y que se le está regresando la orina a los riñones, y esto le puede dar
falla renal y entonces significa que el paciente hay que ponerle una sonda y tratarlo ya sea de manera médica o quirúrgica lo más pronto posible. Cuando se ve al paciente en primer contacto, ¿cuándo es que es necesario que reciba ya otro tipo de valoración? Si tiene el paciente elevación de los niveles de AP, antígeno arriba de 4, vámonos. Si el paciente tiene hematuria tanto micro o macroscópica, hay que hacerle más estudios. Si el paciente tiene retención urinaria, ya sea aguda o crónica, si se queja de infecciones de vías urinarias de repetición, o sea, más de 2 o 3 episodios al año, sospecha de cáncer, ya sea por los niveles de AP o por los hallazgos al tacto rectal, si tiene falla renal y si el paciente, ya que se le instauró el tratamiento inicial, no hay una adecuada respuesta. Entonces, si el paciente no tiene nada de esto, tranquilamente se le puede iniciar el tratamiento médico y estar valorando al paciente cada 6 meses o una vez al año para, sin necesidad de que tenga que estar haciéndose más valoraciones. Ahora, el tratamiento, bueno, ya sabemos que un tratamiento es médico, o sea, pastillas, otro tratamiento es quirúrgico y la vigilancia activa. ¿Qué es la vigilancia activa? Como les dije, son pacientes que tienen síntomas leves. Hay pacientes que únicamente van porque ya notan que el chorro es más delgado o porque notan que van más veces al baño, pero en realidad no les afecta la calidad de vida y todos sus estudios están normales y el paciente no está dispuesto a empezar a tomar pastillas que tengan que estar tomando el resto de su vida, porque eso es lo que les tenemos que decir nosotros. Esto principalmente ya en pacientes de mayor edad, en los que también luego por estarles agregando medicamentos se les van a confundir con los de la presión o les pueden aumentar los efectos colaterales. Entonces, siempre tener en consideración que hay pacientes que podemos manejar con vigilancia activa. La vigilancia activa, nosotros vamos a dar seguimiento ya sea cada 6 meses o un seguimiento anual. Recomendarles mucho medidas higiénico-dietéticas, como ya les platiqué, la ingesta de los líquidos. También aquí, bueno, lo normal de ir al baño al día con una ingesta adecuada de líquidos, como debe de ser, de que uno debe de orinar de 1,5 litros a 2 litros al día, las micciones son lo normal, son más o menos 7, 8 veces al día. Eso es lo normal. Me tocan pacientes que van a consultar porque antes ellos nada más hacían pipí cuando se levantaban en la mediodía y antes de acostarse. Y entonces ahora ya van 5 veces al día y, ay, es que ya es mucho y es la próstata. No, espérame, eso es lo normal. Lo que pasa es que no toman suficientes líquidos o no tienen la costumbre de ir al baño cuando debe de ser. Y esto es algo que también tenemos que explicarle a los pacientes para evitar dar medicamentos cuando es de manera innecesaria. Y aquí, lo de la vigilancia activa, para que no nos dé miedo de que únicamente estar vigilando a los pacientes, los estudios nos dicen que menos del 5% de los pacientes con síntomas leves van a tener progresión de la enfermedad en el transcurso de la vida. Ay, qué pena, las perras. Bueno, como ya les dije, es limitar el consumo de alcohol y café, evitar medicamentos que pueden ocasionar síntomas urinarios obstructivos como los antigripales, limitar ingesta de sal, micción con horario, o sea, el decirle al paciente, tiene que hacer pipí cada 3 horas, tenga o no tenga ganas, o sea, que no deben de pasar más de 3 horas. Restricción de líquidos 3 horas antes de acostarse, como ya se los mencioné, para evitar que el paciente se levante de noche. En un paciente ya de edad, bueno, a todo mundo, la levantada en las noches es horrible porque batallan mucho para volverse a dormir, pero en un paciente que tiene dificultad para la deambulación en especial es peligroso porque si se levantan para ir al baño les puede ocasionar caídas, fracturas de cadera y esto es lo que nosotros tratamos o lo que se debe de tratar de evitar. Y como ya les dije, tratamiento de las comorbilidades que pueden aumentar la producción de orina en la noche, como el edema de miembros pélvicos por insuficiencia venosa, una insuficiencia cardíaca que no esté muy bien controlada o los, por ejemplo, diabéticos que no están bien controlados. El tratamiento médico. ¿Cuáles son los medicamentos o el grupo de medicamentos que se utilizan para el tratamiento médico? Se dividen en estos 4 grupos. El caballito de batalla son los alfa bloqueadores, que ustedes ya los conocen
y que todos los podemos manejar. O sea, no, son medicamentos muy nobles en realidad. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa, los anticolinérgicos, que más adelante vamos a hablar de todo, o bueno, ahorita les voy a explicar, y los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Entonces, los primeros, caballito de batalla, que todos conocemos, la tamsulosina, la bendita tamsulosina del Seguro Social, van a actuar sobre los receptores alfa localizados en el trígono vesical, cuello de la vejiga y el estroma fibromuscular de la próstata. ¿Qué es lo que va a hacer? Que va a relajar el músculo liso y entonces va a abrir, por así decirlo, la uretra y el cuello de la próstata y va a facilitar el vaciado de la orina. ¿Cuál es el medicamento que produce, que es el efecto? Es una relajación del músculo liso, tanto de la vejiga y la próstata. Los efectos colaterales de los alfa bloqueadores que tenemos que saber es que muy rara vez, pero sí me lo pueden llegar a reportar, es el mareo. Congestión nasal, rarísimo, pero a los pacientes cuando tienen congestión, todavía el mareo se lo aguantan, pero la congestión nasal sí, de a tiro los afecta mucho. En el mareo, por eso se recomienda que los medicamentos alfa bloqueadores se tomen en la noche. Decirle al paciente justo antes de acostarse, porque el mareo es por la hipotensión ortostática, el mayor efecto es inmediatamente después de haberlo tomado. Entonces, se le recomienda al paciente, tómeselo en la noche y acuéstese para que si va a llegar a sentir algo de ese tipo, lo pueda, no le afecte tanto, no lo sienta. Decirle al paciente que tiene que tomar líquido también, porque luego están muy, muy deshidratados. Y si el paciente, a pesar de todas estas indicaciones, se levanta y sigue muy mareado, ya pasó una semana y el efecto del mareo sigue, ahí sí tenemos que suspender el medicamento. En un 5% de los pacientes les puede provocar disfunción eréctil y en un 15% eyaculación retrógrada. La eyaculación retrógrada es porque el semen, al salir por aquí del verum montanum, en lugar de venirse para acá, se va hacia la vejiga porque está el cuello abierto. Esto no mata a nadie, no es grave ni nada, nadie se va a morir, pero es una mortificación para los pacientes porque les sucede y ya se asustaron. Entonces, hay que explicarle, un 15% de los pacientes puede tener eyaculación retrógrada, no se apure, no es método de planificación familiar, porque a veces que sí sale tantito, entonces nada más hay una disminución en el volumen del eyaculado y es completamente reversible. O sea, si al paciente no le gustó el efecto, se suspende y todo vuelve a lo normal. Aquí también lo que es muy importante saber es que hay que esperar 2-4 semanas para valorar si el medicamento le hizo efecto al paciente. O sea, si se lo dimos y, ay, es que no hay cambio, estoy igual y me levanto, hay que esperar. Yo me espero siempre un mes para decir si o no le hizo efecto al paciente el medicamento. Y el medicamento, la tamsulosina y todos los alfa bloqueadores, el efecto es de 24 horas. Si es un paciente que se lo toma un día sí y uno no, que se le olvida, pues también no vamos a lograr el efecto deseado. Y la única contraindicación que se podría decir o algo que tenemos que tener en lo foquito rojo es que se debe de suspender cuando el paciente se va a operar de catarata, que no es raro en los pacientes que tenemos con alfa bloqueadores que se vayan a operar de catarata, porque se produce un síndrome de iris flácido durante la cirugía. Entonces, no me pregunten mucho de eso, yo nomás sé que eso existe y algo así como que el iris se sale por la herida de la córnea, algo así. Pero sí, eso sí, suspendérselo al paciente y eso por lo general los oftalmólogos se los dicen al paciente. Perdón. ¿Cuáles son los diferentes tipos de alfa bloqueadores que tenemos o que existen? Están los que son selectivos, como la tamsulosina, y los no selectivos, ay, perdón, se me fue. Y los no selectivos como la alfusosina, doxazosina, prazosina y terazosina. El más utilizado por nosotros y porque es el que tiene el seguro social es la tamsulosina a dosis de 0.4 miligramos. En las marcas comerciales es el Secotex y el Asoflón. Y otros de los alfa bloqueadores que existen, bueno, la alfusosina de 10 miligramos, que es el Chatral, que muchos de ustedes ya lo deben de haber oído, la doxazosina, que es el Cardura, y la terazosina, que es la Decur.
Bueno, entonces estos son los medicamentos más utilizados por nosotros, por ustedes también, los alfa bloqueadores. Otros de los medicamentos que se utilizan son los inhibidores de la 5-alfa reductasa, los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que son los que se utilizan para la erección, y los medicamentos que son combinados, que tanto podemos combinar los inhibidores de 5-alfa reductasa con estos, o podemos combinar estos con las anticolinérgicos, que ahorita el único que existe es el Uricia, que es el nombre comercial, que es tamsulusina y solifenacina. Ahorita les voy a hablar más adelante de estos. Ahora, bueno, ya vimos caballito de batalla, tamsulusina, alfa bloqueador. ¿Cuáles son los otros que tenemos? El inhibidor de la 5-alfa reductasa, la finasterida, que es la que tenemos en el Seguro Social, de 5 miligramos. ¿Qué es lo que va a hacer? Como les dije en un principio, va a bloquear la producción o la producción de la dihidrotestosterona. Va a hacer que la testosterona no se convierta en dihidrotestosterona, que como les dije, este metabolito es más activo y más fuerte que la testosterona, que este es el que hace que aumenten los factores de crecimiento. Entonces, por lo tanto, nos va a producir a muy largo plazo, pero sí lo produce, una disminución en el tamaño prostático. Y los beneficios de los inhibidores de la 5-alfa reductasa es que a largo tiempo son los únicos medicamentos que nos van a disminuir el progreso de la enfermedad. O sea, si el paciente dice, yo ya no quiero que la próstata me siga creciendo, quiero evitarme en un futuro una cirugía, quiero evitar tener una retención urinaria y sangrado, este es el medicamento, los inhibidores de la 5-alfa reductasa. La tamsulusina o los alfa bloqueadores lo único que van a hacer es que relajan la próstata y hacen que la orina salga, pero estos tienen el efecto sobre el volumen prostático y que a largo tiempo nos disminuyen el tamaño de la próstata y disminuyen el riesgo de retención urinaria aguda. De los contras o de los problemas de estos medicamentos es, pues bueno, la disfunción eréctil, que sí se presenta en una gran cantidad de pacientes, como un 70%. Disminución en la libido, disminución en el volumen del eyaculado y ginecomastia muy, muy raro. Por esto, el uso de este medicamento en pacientes jóvenes, es importante explicarles, oye, te lo voy a dar, pero existe la posibilidad de que te dé disfunción eréctil. Y ya entonces el paciente dice, no, pues sí, pues no. Cuando es un paciente ya arriba de 60, 70 años, pues no hay que pensarle ni mucho ni darle la vuelta, al contrario, estamos beneficiándolo por todo esto. Pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico, pacientes que tienen cardiopatía isquémica, les beneficia mucho el uso de este medicamento. ¿Qué es lo que hay que saber las cosas importantes? Que el efecto del medicamento empieza a ejercerse a partir de los 6 meses de su toma. Entonces, sí explicar que, bueno, el beneficio se da hasta los 6 meses, no de una manera prácticamente o más mediata como lo es la tamsulusina. Su efecto se ha visto, o el beneficio en cuanto a la disminución en el volumen prostático y en el progreso de la enfermedad, es en próstata únicamente que sean mayores de 40 gramos. Si es un paciente que tiene una próstata de 35 gramos, así tengo 80 años, no le va a beneficiar el uso de estos medicamentos. Y cuando tengan un paciente que está tomando finasterida y aparte le están dando su seguimiento anual para cáncer de próstata con su antígeno prostático, el antígeno se debe, a partir de los 6 meses, el antígeno se debe de multiplicar por 2. Si al paciente le pedimos el antígeno y tiene 3, no está, o sea, no es que está bien, el paciente tiene en realidad 6. Eso lo tenemos que saber nosotros y también el paciente, porque hay pacientes que por sí mismos ellos se van haciendo su seguimiento de antígeno prostático y el vecino me dio un medicamento que hizo que me bajara el antígeno, ya estoy bien, no tengo posibilidades de cáncer, y no es cierto, es por el efecto de la finasterida o de la dutasterida. Y otro medicamento utilizado y hasta ahorita el único autorizado por la FDA en cuanto a inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que es los que se usan para la disfunción eréctil como el Viagra, el sildenafil, es el tadalafil de 5 miligramos. Golazo aquí, pero pues bueno, es la única marca que existe, es el Cialis, que el Cialis tiene presentación de 20 miligramos para disfunción eréctil y este de 5 miligramos que se puede dar tanto para disfunción eréctil como para hiperplasia prostática.
Y el efecto es delta-dalafil, es que relaja el músculo liso de la vejiga y de la próstata. Se puede utilizar en conjunto en pacientes que tienen disfunción eréctil. Entonces, si tienen síntomas de hiperplasia prostática y disfunción eréctil, les va a servir para las dos cosas, y la dosis es de 5 miligramos al día. Aquí la cuestión es que la caja está como en 2,000 pesos. Y de los efectos colaterales de este medicamento, como todos los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, es la cefalea, congestión nasal y dolor de espalda, como todos los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Ahora, otro apoyo que se tiene para el tratamiento de los síntomas de hiperplasia prostática, principalmente los síntomas de almacenamiento, es decir, polaquiuria, urgencia, incontinencia de urgencia, tenesmo, es los anticolinérgicos. Los anticolinérgicos van a actuar sobre los receptores colinérgicos que se encuentran en la pared vesical, son estos de aquí. Estos medicamentos lo que van a hacer es que van a evitar o van a disminuir las contracciones y la fuerza de la contracción de la pared vesical, y le va a quitar al paciente estos síntomas de almacenamiento, la polaquiuria que tanto mata, o la urgencia o la nicturia. Para esto sirven estos medicamentos. En el Seguro Social tenemos la oxibutinina, que la marca es Tabor, de 5 miligramos, y la tolterodina, el detrusitol, de 2 miligramos. Entonces, a los pacientes, cuando ustedes vean a un paciente que se queja mucho de los síntomas de almacenamiento, le pueden, aparte de los alfa bloqueadores, le pueden agregar estos medicamentos. Y también existe la solifenacina y la darifenecina, que estos medicamentos tienen menos efectos colaterales que estos de aquí de arriba. La contraindicación principal que tienen estos medicamentos es el glaucoma de ángulo cerrado, ángulo agudo, y los bloqueos cardíacos, para que antes de que se lo inicien a algún paciente, pregunten si tienen algún problema de y si es así, mejor no dárselo. Como efecto colateral, que también es muy problemático, es el estreñimiento crónico y la sequedad de boca y de los ojos, que esto es de los principales factores porque hace que los pacientes discontinúen el tratamiento. Si es un paciente que a tiro es muy estreñido, que va al baño una vez a la semana, ni se lo den, porque si no, pobrecito, se va a empeorar todo. Entonces, aquí en resumen, si aprenden esto ya, con esto tenemos paciente con hiperplasia prostática. Ya le hicimos el abordaje inicial y el paciente no tiene ninguna complicación. Es un paciente que nada más está quejando de que va muchas veces, que tiene que pujar, no tiene orina residual, no tiene infección urinaria, entonces no tiene ninguna complicación. Se puede iniciar tranquilamente el tratamiento. Si el paciente tiene una respuesta, súper excelente, y su seguimiento anual. Si el paciente no tiene respuesta o si tiene complicaciones como sangrado, retención urinaria, antígeno elevado, hidronefrosis en el ultrasonido, incontinencia o infección de repetición, referirlo a un tercer nivel de atención o con un urólogo. Ahora, ¿qué manejo? Ya están ustedes aquí, voy a iniciar el tratamiento. ¿Qué le voy a dar al paciente? Bueno, si en el paciente tiene principalmente síntomas de almacenamiento, es decir, voy a cada rato al baño, me levanto en la noche, me quedo con ganas, urgencia, tengo que correrle al baño, me gana la pipí, el tratamiento ideal o lo que le deben de dar es una mezcla de antimuscarínicos, o sea, oxibutinina o tolterodina, más alfa bloqueadores. Si es un paciente que tiene síntomas de predominio vaciamiento, es decir, que el paciente tiene un chorro delgado, un chorro sin fuerza, intermitencia, goteo terminal, y su próstata es mayor a 40 gramos en el ultrasonido, le van a hacer una mezcla de alfa bloqueador e inhibidores de la 5-alfa reductasa. En Seguro Social, tamsulosina más finasterida. Si el paciente tiene una próstata menor de 40 gramos, síntomas predominio vaciamiento, le podemos agregar un alfa bloqueador. Ahora, también le pueden, solamente un alfa bloqueador. También se puede usar alfa bloqueador, inhibidor 5-alfa reductasa y antimuscarínicos, O sea, también se puede hacer esa mezcla. Y si el paciente tiene síntomas leves, pues vigilancia, como ya les expliqué. En cuanto al tratamiento quirúrgico, bueno, ya acabamos con los tratamiento médico.
las indicaciones de un tratamiento quirúrgico son falla de respuesta al tratamiento médico y el paciente no respondió. Hay pacientes que dicen, yo ya no quiero estar tomando medicamento porque son medicamentos de por vida. O la presencia de complicaciones, piedras, insuficiencia renal, sangrado, orina residual. Entonces aquí es cuando ya tenemos que ofrecerle al paciente tratamiento quirúrgico. Como ven ustedes, no los voy a marear con tanto cosa. Existen diferentes alternativas quirúrgicas para el tratamiento. Lo más utilizado es la RTUP, que se puede hacer por energía monopolar o bipolar, y la RTUP monopolar es el gold estándar de la cirugía y es la que se hace en el Seguro Social. O la enucleación del adenoma, comúnmente conocida como adenomectomía, que es la cirugía abierta en el que a través de la vejiga les sacamos la próstata, y que esto lo hacemos nosotros en pacientes con una próstata muy grande. Hay otras técnicas más seguras, menos invasivas, como el láser, el TUNA, que en realidad ni siquiera están muy buenas, o incluso hasta se ha utilizado stents intraprostáticos o inyección de toxina botulínica en la próstata. ¿Cómo es la RTU? Ya estoy fuera así como que del tiempo. Nada más quería que vieran aquí Adelante, doctora, Sí. no se preocupe. Bueno, ahora, ¿por qué no me sale? Ay, es que es un link. ¿Cómo lo quito? No, opciones de flecha. No. Cirugía de próstata, a ver si no se tarda mucho. Ahorita les explico más que esto. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Sí, doctora. Sí, Esto es la escucha próstata bien. desde el punto de vista endoscópico. Estos son los lóbulos laterales de la próstata, y este es el asa que se usa para operar. Y así es como vamos quitando la próstata a gajitos. Por eso es que el límite de la resección transuretral de próstata es de 60 minutos cuando usamos energía monopolar, porque se usa agua. Y entre más grande la próstata, más nos estamos tardando, porque si se fijan, la vamos quitando a pedacitos. Y entonces es por eso que cuando los pacientes tienen una próstata muy grande, ya se tiene que hacer mejor una cirugía abierta. Y así es. Obviamente no somos nosotros, ¿verdad? Pero así es como se ve. Y ya aquí se va quitando el adenoma prostático, que así le decimos nosotros, y hasta que ya se abre el cuellito y ahí sale la orina. Se ve cómo queda el conducto pues abierto sin los lóbulos prostáticos que les están ahí obstruyendo. Y por si alguien se preguntaba. De los riesgos de la cirugía, bueno, la mortalidad en realidad ya es muy baja. Inicialmente esta cirugía, cuando empezó, sí tenía una mortalidad como del 1%. Afortunadamente ahorita es menos del 0.25%. Y lo que les mencionaba del riesgo de la cirugía es el síndrome post-RTU, que es cuando usamos mucho líquido o que el cirujano tarda mucho operando, se absorbe la solución de irrigación, que es glicina, y al paciente le da hiponatremia, convulsión, edema cerebral, si no se trata a tiempo. Otra complicación es estenosis de uretra y cuello vesical. Sí hay que avisarle al paciente que casi todos van a quedar con eyaculación retrógrada por el hecho de que el cuello ya quedó completamente abierto, y aquí esto ya no se va a volver a cerrar, y entonces el paciente, por acá en del verum montanum, cuando eyacule, pues el semen se va a regresar hacia la vejiga. Durante la cirugía, un sangrado que requiera de transfusión, 5%, afortunadamente no es tanto, y yo creo que hasta es menos. Disfunción eréctil en 7% de los pacientes, y sí el riesgo de tener incontinencia urinaria por lesión del esfínter urinario. Estos, bueno, son videos que ya se tardan más. Y esta es la otra cirugía que se hace mucho, que es la prostatectomía simple, o comúnmente conocida como adenomectomía, en el que a través de la vejiga se saca así con el dedito la próstata.
Se utiliza principalmente en próstatas muy grandes, arriba de 80 gramos. También cuando hay litiasis vesical, o sea, si al paciente ya se le va a tener que abrir la vejiga para poder sacar piedras, entonces se opta también por este tratamiento quirúrgico para el adenoma, aunque también se puede hacer una RTU y luego abrir la vejiga para sacar las piedras. Si el paciente tiene divertículos vesicales que requieran de tratamiento, y de las complicaciones de esta cirugía, bueno, sí, más riesgo de sangrado, porque es una cirugía bastante agresiva, mayor posibilidades de incontinencia urinaria y de eyaculación retrógrada, y más o menos el mismo riesgo de presentar disfunción eréctil posterior a la cirugía. ¿Cuál es el seguimiento ya que se está viendo al paciente con HP ahí en la consulta? Bueno, si es un paciente que está con tratamiento médico nada más, con pastillas, se le da un seguimiento anual, estándoles preguntando el IPSS, que es el que les enseñé, o si no, nada más, pues, oiga, ¿cómo está? Se siente que está orinando bien, ya no puja, la orina, no tiene incontinencia. Se le vuelve a hacer nuevamente todo el approach con la química sanguínea, examen de orina, ver que no tenga infección urinaria, y el ultrasonido de la vejiga para ver que la vejiga siga funcionando bien y que no se esté quedando con orina residual. Si es un paciente que ya se operó, pues igual, el seguimiento sí inicial con examen general de orina y ver que no tenga infección y que de veras los síntomas obstructivos se hayan quitado y que no haya desarrollado alguna complicación como una estenosis de uretra, que es muy frecuente. Y ya que se operó, pues bueno, le seguimos dando su seguimiento anual. Claro que aquí también explicarle al paciente que a pesar de que esté operado de la próstata, el riesgo del cáncer sigue siendo el mismo, porque no se le quita toda la próstata. Y si el riesgo de tratamiento, de retratamiento, o sea, que el paciente se tenga que volver a operar, es de un 2% al año, o sea, va aumentando conforme va pasando el tiempo. Más o menos como a los 8 o 10 años es el promedio de que los pacientes vuelven a quejarse de que tienen síntomas obstructivos y de que se tienen que volver a operar. No es raro. Cuando se operan pacientes de 50 años muy jóvenes, a los 60, 70 se andan volviendo a operar, porque la próstata sigue creciendo. Y bueno, es todo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con gusto les resuelvo. Ok, no sé si alguien de la audiencia tenga alguna pregunta para la doctora. ¿No? Pues una excelente ponencia, doctora Esther Garza, bastante claro, yo creo que bastante sencillo. Hizo hiperplasia prostática, un tema súper sencillo, yo creo que para todos nosotros, y es un tema bastante importante porque es del diario en la consulta en primero, segundo y tercer nivel de atención. No sé si alguien quiere hacerle algún comentario a la doctora. Hay muchos comentarios acá. Excelente, doctora, muchas gracias, gracias por su ponencia. Pues si no hay ninguna pregunta, Yo tengo una duda. sí, adelante. Perdón, doctora, buenas noches. Hola, bueno. Disculpe, nada más para preguntarle de qué manera maneja ahorita, usted como especialista, el tacto rectal con los pacientes, porque muchos pacientes pues ya no permiten ahorita el tacto rectal, al menos una doctora mujer en lo que es la consulta de primer nivel, de verdad es un poquito difícil. Entonces, Mira, ¿de qué manera sí, lo manejan? como ya casi todos los pacientes saben que existe el antígeno prostático y en el internet les dicen que ya no es necesario, ya van con esa idea. Se les dice, o sea, en lo personal, si es un paciente que no tiene expectativa de vida mayor de 10 años y que yo sé que si le llego a diagnosticar cáncer de próstata no es candidato a un tratamiento quirúrgico, ahí sí, no te da de más información que un ultrasonido en cuanto al volumen. O sea, aquí también lo importante es el volumen para ver el tratamiento, si es médico, si es quirúrgico y si es quirúrgico de qué tipo. Y si es un paciente que entra dentro de la edad del screening del cáncer de próstata, sí, oiga, que yo no quiero, bueno, no se preocupe, pero mire, el cáncer, el antígeno prostático no descarta o no detecta a todos los cánceres de próstata. Hay cánceres de próstata que no elevan el antígeno prostático y sin embargo sí se palpan. Entonces yo siempre les digo, para descartar de una manera segura el cáncer de próstata es necesario el antígeno,
no, que después, no vengo preparado. Ah, bueno, después. Y ya, pues decir que, o sea, pues, si o sea, si el paciente no quiera, pues no lo puedes obligar, ¿verdad? Pero sí explicarle nada más que su decisión y que te estás quedando con un poquito de riesgo de no detectar un cáncer. Eso es más que nada, es la utilidad para descartar un cáncer. Ok, muchas gracias, doctora. Yo tengo una duda. No sé si se Sí, escucha. a ver, dime. Hola, ¿qué tal? Sí. Buenas noches. Hola, la doctora Nancy Rodríguez. Mi Sí, pregunta es, ¿qué sucede con el paciente aquel en donde le generas un efecto colateral o una reacción, llámese mareo, hipotensión ortostática, se decide no darle? ¿Cuál es el seguimiento con este paciente? ¿Cómo es la evolución del paciente respecto al seguimiento? ¿Cuánto tiende a crecer? Pensando en una persona menor de 40 gramos la próstata. Ok, bueno, si es mayor de 40, pues sí, le puedes dar la finasterida. Si es un paciente que no aguantó el alfa-bloqueador, vigilancia. Si los síntomas están muy leves, yo sí uso el Prosgut y el Urogut, que es el Serenoa repens. No hay mucha evidencia científica, hay quienes dicen que sí funciona, hay quienes dicen que no funciona. El Serenoa repens es lo que contiene, por ejemplo, el Prostazán y todos estos. Tienen un cierto efecto sobre el metabolismo de la próstata, y cuando son pacientes que tienen síntomas muy leves, sí les digo, bueno, sabes que no aguantaste, tómate esto. Si son síntomas ya moderados, severos, que afectan calidad de vida, si no aguantan el alfa bloqueador, pues le empiezas con uno y no lo aguantó, bueno, el otro, y ahí les pruebas a todos, y si no, cirugía. O sea, si un paciente no tolera los medicamentos, sí es correcto indicarle la RTU. Aunque sea menor de 40. Sí, o Okay. sea, una próstata de 35 te puede dar síntomas. Hay pacientes que nomás les crece una bolita así, pero para adentro. Hay pacientes que tienen próstatas de 80, 100 gramos sin síntomas. Eso es lo que sí tenemos que saber. Hay pacientes de 35, 40 gramos con próstatas de 40 gramos y muy sintomáticos. Ahora, sí, cuando ustedes tengan un paciente así, sí que tú dices, oye, a ver, como que no se me hace mucho tanto síntoma con una próstata no tan grande. Sí, está muy bien que tú digas, igual es otra cosa, ¿verdad? Igual es algo neurológico, igual y tiene estenosis de uretra, a lo mejor tuvo gonorrea más joven y le quedó una estenosis de uretra. O sea, sí está bien que le dudes al diagnóstico y que le hagas estudios para descartar. Perfecto, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más que tenga alguna duda para la doctora? Buenas noches, doctora. Soy Magdalena Gurrola, R1 de Medicina Familiar. Tuve fallas con el audio, no sé si dentro de la ponencia de lo que perdí de la exposición, habló de las complicaciones de la cirugía. ¿Qué tan frecuentes son las estenosis de la uretra en los pacientes? 4%. Sí, es frecuente y muy problemático. Sí, es muy frecuente. ¿Esos pacientes acaban con sonda permanente? No necesariamente. Si se diagnostican a tiempo y se tratan de manera adecuada, evitar manipulándole las vías urinarias, poniéndole sondas que no se, o sea, mal y así, se les opera. O sea, hay cirugías correctivas de estenosis de uretra que, si se hacen bien, sí tienen buena tasa de éxito. El problema, me imagino que ya te tocó ver por ahí algo así, ¿verdad? Sí, un pacientito que fue reintervenido porque no hubo mucho cambio de la cirugía por la hiperplasia prostática y con la cirugía no hubo mucho beneficio y al contrario, o sea, tenía más problemas para orinar. Sí. Sí, o sea, aquí tenemos que hacerle primero el diagnóstico, que se lo puedes hacer con una cistouretrografía en rayos X, y ya si se ve una estenosis de uretra, sí tienen tratamiento, o sea, se operan. Muchas gracias. ¿De qué? Sí, ¿de qué? ¿Alguien más que tenga pregunta? alguna? ¿No? Bueno, pues entonces, sí, ¿sí? Yo quiero preguntarle a la doctora. Sí, adelante. También soy residente de medicina familiar, doctora, de la 35. Soy Mariana. Ajá, sí. Mire, una pregunta.
¿en qué porcentaje, o bueno, o cuánto tiempo después de hacer una resección prostática nos vamos a dar cuenta si el paciente presenta una complicación Sí. como... Estenosis. Sí. Ajá. Mira, por lo general cuando ustedes vean a un paciente posoperado, en el primer mes, el paciente se va a estar quejando de muchos síntomas irritativos. Me arde, incontinencia de urgencia, incluso hematuria ocasional. No es lo ideal, pero pasa. O sea, el primer mes el paciente tiene mucho ardor, en ocasiones. Aquí también tienen que acuérdense que cuando un paciente se opera de la próstata, el examen de orina va a estar patológico, es decir, con leucocituria y eritrocituria hasta 1 año, para que cuando un paciente está posoperado de próstata, que se está quejando de disuria y así, para hacerle un diagnóstico de infección urinaria, sí hay que hacerle un urocultivo. Por lo general van y ya les damos su levofloxacina de pasó casa, pero sí hay que hacerle el urocultivo, porque en ocasiones no es infección, o sea, es una cirugía que se hizo por dentro, y entonces imagínense ustedes, la sondita está 1 semana, pero eso todavía no cicatriza. En lo que va cicatrizando, incluso los pacientes pueden estar orinando pedacitos ahí, se esfacela la próstata y así. Entonces, el primer mes, el paciente tiene disturbios. Si es un paciente que va a consultar contigo porque tiene síntomas así, disuria, polaquia y urgencia, puede ser normal o puede ser una complicación infecciosa. Si está bien que le des su levofloxacino de manera empírica, porque pues de aquí a que tengamos el cultivo, etcétera, pero le pides tu cultivo, le das un antibiótico y lo vuelves a sacar. La complicación como estenosis de uretra se tiende a presentar en los primeros 6 meses. Bueno, en el primer año, pero principalmente en los primeros 6 meses. Si después de la cirugía un paciente se está quejando de que no está orinando bien o que el chorro está delgado, hay que sí ya referirlo para descartar estenosis. En ocasiones es porque no se resecó suficiente próstata o la próstata estaba muy grande y le reiniciamos alfa-bloqueadores y el paciente mejora. Lo más sencillo o lo más frecuente es que sea estenosis de la fosa navicular, de la mera puntita del meato, y eso lo calibramos nosotros y ya. Es lo más frecuente. Pero sí, es más o menos el intervalo de tiempo en el que tú tienes que saber. Muchas gracias, doctora. Sí, ¿de qué? Bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, creo que es todo, doctora. Con estas dudas y preguntas tenemos audiencia de medicina familiar, médicos residentes en formación, médicos externos, médicos no familiares. Hay gente de la República, de toda la República. Entonces, muchísimas gracias por esta sesión tan clara, y tan buena ponencia que nos regaló. Y a la audiencia también les mencionamos que vamos a tener una serie de sesiones virtuales. Estrenamos con la doctora Esther Garza en el mes de noviembre por la valoración del sexo masculino, además de los días internacionales de la diabetes. Y vamos a estar teniendo esta información en la página de Facebook de la Residencia de Medicina Familiar. Muchísimas gracias, doctora, por esta participación. Le agradecemos infinitamente, de verdad, esta sesión que nos brindó. No, de que cuando necesites, Dani, que me dices y nos ponemos de acuerdo del tema que quieras urológico. O de investigación. Sí, también. Clases de investigación también. Excelente en investigación, sí, doctora, también. Muy bien, muchísimas gracias a todos y pues que pasen muy buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego, gracias. Bye.